Buenos días, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Siempre digo que es un gusto enorme para el instituto recibir a los amigos y tener la mesa llena. Además porque eso es lo que hacemos acá, tratar de juntarnos alrededor de la mesa, conversar, discutir, proponer cosas. Y entonces es un motivo de alegría siempre recibir a los amigos y sentarnos alrededor de esta mesa para poder conversar, debatir y discutir. Porque en esta mesa han pasado muchas cosas, en esta mesa hemos planteado cosas, nos hemos peleado entre los investigadores, hemos cambiado el orden de por dónde íbamos en las discusiones. Solo manera de anécdota muy corta para ir calentando esta mañana fría, en esta misma mesa hace unos 5 años, 6 años, empezábamos a discutir un proyecto institucional nuevo sobre el tema de las desigualdades sociales. Y cuando estábamos en plena conversación, en plena discusión, Roxana Barrantes levanta la mano y dice: ¿cuál es el problema con las desigualdades? Y la discusión se volvió para otro lado, pero gracias a esa pregunta tuvimos 5 años de programa institucional sobre desigualdades. Y entonces esto creo que quiero decirles que sea un augurio para que, digamos, y cuál es el problema con las TIC y con las desigualdades en el país. Así que insisto en darles la bienvenida. Y el segundo motivo de alegría es reunirnos en la casa para discutir hallazgos de investigación, y creo que eso es bien importante. Cada vez hay menos espacios en donde podemos todavía resistir a la tentación de dar respuestas fáciles a los problemas, y felizmente aquí en la mesa tenemos la posibilidad de eso, de detenernos un poquito, mirar lo que hemos hecho, a discutir con nuestros colegas los hallazgos, y eso creo que es muy importante. Y el tercer motivo de alegría, pasen por favor, que quería rescatar o relevar, es que además esto es una triple alegría en términos de tener personas diversas alrededor de la mesa, y creo que eso es bien importante. Algo que hemos ido aprendiendo en el instituto, no ha sido muy fácil, es tratar de juntar al Estado, a la academia y a la iniciativa privada alrededor de la mesa para conversar. Y en ese proceso, socios como nuestros amigos de OCIPTEL, Produce, y por supuesto los colegas del instituto, las demás personas que trabajan en cuestiones de investigación en el tema, hace que la discusión sea aún mucho más rica, ¿no? Y por eso creo que es importantísima también esta reunión. Yo quería detenerme solo un minuto más en decir la importancia que tiene Hola TICS para el IEP, porque es la continuidad de un tema que entró en el instituto ya hace varios años, y que es en una forma muy especial, porque originalmente no tendría por qué haber sido un tema muy de la tradición iepina, y sin embargo pudo entrar. Y no solo pudo entrar, sino que entró, ganó espacio y persiste a lo largo de tantos años, porque creo que el equipo inicialmente, que por supuesto lideró Roxana y que continúa haciéndolo, creo que nos involucró a todos en 3 temas relacionados con esta cosa que nos parecía tan esotérica como las tecnologías, la información, las comunicaciones, ¿no? El primero es pensarlo como un hecho social, y por lo tanto es un asunto de las ciencias sociales y es un asunto fundamental para poder entender cómo nos organizamos, cómo se estructura la sociedad y cómo nos vinculamos unos con otros. Segundo, porque no solo llegó a ese punto, sino que avanzó un poco más, y la idea de discutir las TIC terminó siendo un elemento fundamental para poder también comprender las desigualdades. Así como las explicaba, también las podía comprender, y las desigualdades sociales ha sido un gran tema que ha acompañado al instituto siempre como una preocupación académica. Pero además, porque a partir de eso también el tercer tema, digamos, que fue avanzando, tuvo que ver con
cómo a partir de esto podemos mirar los tipos de relación que se establecen en la sociedad, que es otro de las grandes preocupaciones y los temas que tenemos en el instituto. Y entonces un hecho social, una manera de comprender las desigualdades y una manera de entender los tipos de relaciones que establecemos las personas a partir de los TIC fue un elemento importante, y ahora creo que todos de alguna u otra manera en el instituto, unos con más habilidades que otros, en mi caso por lo menos, no podemos tener ajena la discusión de los TIC en cualquiera de nuestros proyectos. Y así como decimos medio en broma que en el instituto todos somos un poco historiadores, también todos somos un poco cercanos a los temas de las TIC gracias a estos proyectos y al apoyo del IDRC, que ha estado permanentemente acompañándonos, ¿no? Solo quiero terminar diciéndoles que hace muchos años, ¿no es cierto?, Marcuse instaló una máxima que tiene que ver con esta idea de que entre la relación entre el conocimiento y el poder hay una relación de verdad, pero también de servilismo. Y yo creo que casi 50 años después, Castells vuelve a poner la idea del poder y las comunicaciones, y creo que esto es por los hallazgos preliminares del estudio, es una muy buena manera para darnos cuenta cómo la comunicación es un ejercicio de poder. Así que yo no voy a poder estar toda la mañana con ustedes, pero estoy seguro que luego el equipo y Aileen nos contarán en más detalle el asunto. Les reitero la bienvenida y les deseo que disfruten muchísimo la discusión que van a tener esta mañana. Así que bienvenidos al IEP otra vez y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, director general del IEP. Muchas gracias, bienvenidos a todos nuestros invitados y colegas. En ese tema, solo unas breves palabras para presentar el proyecto. Este proyecto es parte, como dijo Ricardo, del continuo apoyo del IDRC de Canadá para comprender el uso y apropiación de tecnologías de información y comunicación, haciendo un énfasis en aquellos precisamente que están excluidos, no solo socialmente, sino del uso de estas tecnologías, y empezar a preguntarnos e investigar maneras de incluir a las personas. De ahí el énfasis tan marcado que hacemos en lo que es encontrar las barreras, pero no porque queramos ser aves de mal agüero, sino comprendiendo las barreras al uso, apropiación, a sentirte familiarizado con esta tecnología, que ¿dónde está mi teléfono acá? Esta y otros tipos de terminal, nos empodere y nos ayude a estar incluidos en la sociedad. O sea, dejar el fetiche del terminal por pasar al fondo de lo que es la interrelación humana, la construcción de cohesión social y cómo esto nos puede ayudar o nos puede obstaculizar. En esa medida, este proyecto en particular, y acá yo quiero destacar mucho, y de verdad que me siento orgullosa, que ha estado liderado dentro del instituto por una joven investigadora, pero que tiene trabajando en los temas de tecnologías de información y comunicación prácticamente todo lo que tenemos en el instituto trabajando en el proyecto, quien es Aileen Agüero García, ¿no?, que está acá a la derecha del gerente general de los IPTEL. Ella ha coordinado la preparación del cuestionario, la implementación de las encuestas en 5 países, el entrenamiento de los encuestadores de tal modo que las respuestas pudieran ser comparables, y además la coordinación con nuestros socios de África y del sureste de Asia, de tal modo que algunos productos de la investigación puedan traernos perspectiva de lo que se llama el sur global, ¿no? Y darnos comparaciones con África y con el sureste de Asia para ver qué está pasando en el mundo en desarrollo con el uso y apropiación de TICs. Tenemos información quisimos conseguir información de países de ingresos medios altos, que es Argentina, un país muy parecido a nosotros, a pesar de que ahora dio un paso adelante, Colombia,
y 2 países que están en términos de PBI per cápita debajo de Perú y Colombia, que son Paraguay y Guatemala. Paraguay y Guatemala nos ayudan también a ver los temas de grupos originarios, ¿no? Guatemala, acabo de estar en una zona, en Cobán, por ejemplo, y creo que no hablan ni siquiera maya, es otra lengua. Entonces tienes un conjunto de lenguas, Paraguay es toda otra manera de ver el mundo. Junto con el trabajo cuantitativo, Ailín también ha coordinado, y acá nos ha ayudado un investigador en Argentina, para todo lo que es el componente cualitativo, ¿no? Porque a veces los datos duros son datos, son números, y hay personas que no nos sentimos muy felices que nos den 75%, ok, ¿y eso qué es? ¿No? Que nos den un poco más idea de los procesos. Sebastián Benítez, que es profesor de Sociología de la Universidad de La Plata, y hemos hecho trabajo cualitativo en Perú, en Argentina, en Guatemala y en Paraguay. Y también hemos tenido 2 componentes, uno que ya está terminado, que es qué pasa, y acá tuvimos una colaboración original con Produce, con el clúster de procesamiento de madera en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Entonces hemos hecho ahí trabajo, una encuesta ad hoc, cuyos resultados van a ser presentados, y estamos en el proceso de acompañar una implementación para los productores de cacao en San Martín, ¿no? Entonces estamos cubriendo pequeñas empresas, pequeña agricultura, urbano, rural, Cuanti, todo con el apoyo del IDRC, que ya nos ha dicho que no nos va a seguir apoyando tanto. Nosotros esperamos que sí, por la promesa de seguir adelante. Entonces estamos en todo el proceso también de pasar el sombrero y ver cómo podemos seguir avanzando consiguiendo esta información y hacerla comparable en el tiempo y construir una base de panel que un estudio longitudinal, que sería lo ideal. Entonces, sin más, y porque estamos un poco atrasados de tiempo y sabemos que por lo menos nuestro comentarista tiene otras actividades, yo creo que sin más podemos avanzar, ¿no? Yo entiendo que es Ailín la que va a tomar la posta con maestra de ceremonias y coordinadora y expositora. Sin más, muchísimas gracias, bienvenidos, es realmente un gusto que estén aquí. Tienen para servirse, si tienen un poquito de hambre, si tuvieron que salir rápido de casa, y si no, también hay algo de comer rico. Muchas gracias. Ailín. Buenos días con todos. Reiteramos el agradecimiento por estar presentes aquí. Y bueno, como ya nos hemos atrasado un poquito, vamos a pasar directamente a la presentación de Diego Aguilar, que es justamente sobre la encuesta que mencionaba Roxana, que hemos desarrollado en Villa El Salvador sobre los usos de TIC por parte de productores de muebles de madera. ¿Qué tal? Buenos días. Esta investigación se titula ¿Quién se ha quedado rezagado? Evaluando el proceso de difusión de TIC en el sector de manufacturas de muebles de madera de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Para empezar, quisiera iniciar con la motivación. Diversos estudios se han enfocado principalmente en analizar el impacto del uso de las tecnologías de información y comunicación, las TIC, sobre variables de resultado como, por ejemplo, la organización de una empresa, qué tanto el uso de tecnologías vuelve una empresa horizontal o vertical con sus trabajadores, administradores y propietarios, también qué tanto el uso de tecnologías de información afecta o vuelve productiva a una empresa, y también sobre variables de desempeño como el nivel de ventas, entre otras. No obstante, estas investigaciones no analizan las motivaciones que tienen las empresas para adoptar y usar tecnologías de información y comunicación. Entonces hay ahí un vacío importante en la literatura, en los estudios, que yo busco aprovechar y para analizar los determinantes del proceso de difusión de tecnologías de información y comunicación. Entonces, este proceso de difusión de TIC puede ser clasificado en 3. Uno, que es el que menos he estudiado, sobre qué factores
tienen en cuenta las empresas para adoptar y usar tecnologías. El segundo es que luego de ese proceso de evaluación de estos factores ocurre o no el proceso de adopción. Y finalmente, si es que hay una adopción, de qué forma o en qué nivel, en qué intensidad se usa esas tecnologías, ¿no? Entonces, la primera etapa implica 3 decisiones importantes. Una tiene que ver con la evaluación de si adoptar o no adoptar. La segunda tiene que ver con qué velocidad o en qué tiempo yo reemplazo las viejas tecnologías por las nuevas. Y finalmente, la tercera tiene que ver con qué proporción de las tecnologías yo reemplazo, o las empresas reemplazan, las tecnologías viejas por las nuevas, ¿no? Además, ¿por qué enfocarse en este sector? Es importante, porque este sector de manufacturas de muebles representa más del 38% de la mano de obra del sector de manufacturas del ámbito urbano. Además, casi la mitad del total de producción proviene justamente de este sector y está concentrado en este ámbito geográfico de Villa María del Triunfo, en el Parque Industrial de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Finalmente, el uso de Internet y redes sociales en este sector es bastante nuevo, ¿no? Por ejemplo, el gráfico 2 muestra que la mayoría de firmas está concentrada en la primera parte, es decir, el uso de Internet en este sector es bastante nuevo, no pasa de los 5 años, ¿no? Igual para el uso de redes sociales, que no pasa de 3 años. Entonces, pero además también hay empresas que que usan las tecnologías ya desde hace tiempo. Entonces, ¿por qué existen esas diferencias entre estas firmas? Por lo tanto, el objetivo que se propuso esta investigación es analizar los factores que determinaron el proceso de difusión de TIC en las empresas de este sector para el año 2017. Los diversos estudios resaltan 4 tipos de efectos que están relacionados con las características de las empresas. En primer lugar, el efecto capital humano hace referencia a el aprendizaje que tienen los trabajadores, el tiempo de uso que tienen los trabajadores o los propietarios usando estas TICs, y el nivel educativo de no solo los trabajadores, sino también de los propietarios y de las personas que administran el negocio. ¿Por qué? Porque esto orienta la visión hacia el aprovechamiento de TICs y el nivel y la capacidad que tienen los trabajadores, los propietarios y los gerentes para usar y aprovechar estas tecnologías. En segundo lugar, el efecto aprendizaje guarda relación con las actividades de capacitación TIC que reciben los trabajadores o los propietarios mismos acerca del uso de tecnologías y el aprovechamiento de estas para las actividades del negocio, como publicidad, contratar ventas, proporcionar información acerca de precios, cotizaciones, características particulares de los productos que venden. El efecto rango explica por qué firmas más antiguas y con más años en el mercado usan y adoptan tecnologías mucho más que las empresas nuevas. Finalmente, el efecto redes resalta que las TIC son tecnologías de redes, valga la redundancia, que permiten establecer comunicación y brindar información con su red de proveedores y clientes de forma mucho más rápida. Entonces, mediante el uso de una metodología de variables dependientes categóricas que nos permiten obtener cuál es la contribución de cada variable sobre la probabilidad de adopción de Internet y redes sociales, el gráfico 6 nos muestra que no solo las firmas o las firmas con trabajadores más educados, más grandes, con trabajadores más capacitados y con una red de proveedores de clientes
y proveedores en zonas no próximas, es decir, que tengan una característica de ser importadoras o exportadoras, tienen mayor probabilidad de adoptar Internet y redes sociales. Y además la magnitud, es importante resaltar que la magnitud de la adopción de redes sociales es mayor considerando estas características, ¿no? Finalmente, la capacitación de TIC resalta dentro de estas 5 variables debido a su potencial como herramienta de política pública. Otro enfoque de la investigación resalta que no solo estas características son importantes para la adopción o no adopción, sino que también tienen una mayor probabilidad de contribuir con un nivel alto de adopción. Y de nuevo, la capacitación TIC tiene un efecto mayor que las otras 3 variables, las otras 4 variables, para el proceso de adopción, ¿no? Además, es importante resaltar que la educación de los propietarios y de los administradores no juega un rol importante, como si lo es la educación de los trabajadores, lo cual refleja la importancia o el nivel de implicancia que tienen los propietarios sobre las actividades diarias, rutinarias del negocio, ¿no? Como si lo tienen los trabajadores, que son los que están mayormente todo el día en el negocio, conocen las cotizaciones, los precios y tienen el contacto con los clientes. Como conclusiones, el estudio destaca que existe un grupo de empresas rezagadas en el proceso de fusión de TIC, es decir, que empresas con trabajadores más educados y más capacitados en temas de TIC, más grandes en términos del número de trabajadores y con clientes y proveedores ubicados en zonas no cercanas, tienen mayores probabilidades de no solo adoptar Internet y redes sociales, sino que también pueden diversificar el uso de estas tecnologías y aplicarlas en formas diferentes, distintas, desarrollar un nivel alto de adopción. Finalmente, este estudio resalta la importancia del diseño de una política particular que considere estas características particulares de cada sector y de cada ámbito geográfico en particular, y no solo desarrollar políticas generales aplicables a todos los sectores económicos y a todos los ámbitos del Perú, sino que tienen que tomar en cuenta estas características importantes que inhiben o motivan a las empresas a usar tecnologías, que no solamente se centren en los beneficios potenciales que tienen estas empresas, volviendo a resaltar el análisis ex ante y no ex post, y también resaltar que hay un potencial importante para aprovechar las redes sociales como herramientas de TICs para vender productos, ¿no? Si ven el gráfico 7, el uso de redes sociales para vender productos en estas empresas de este sector en particular y ubicadas en el Parque Industrial de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo es casi resaltante, ¿no? Más del 90% de empresas no usa redes sociales para vender sus productos. Entonces surgen las preguntas de a quién digitalizar y cómo digitalizar, considerando las características particulares de este sector, ¿no? Gracias. Gracias, Diego. Seguidamente tenemos los comentarios de Katia Samanamut, que es directora de tecnología del Ministerio de la Producción, donde está encargada de promover la adopción tecnológica de las empresas peruanas. Es economista por la Universidad del Pacífico y tiene una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard. Muchas gracias, buenos días. De todas las disculpas del caso por haber llegado tarde. Quiero empezar agradeciendo la invitación y felicitando al IEP y a Diego, a la TICS por la iniciativa de un estudio que desde Produce nos parece bastante relevante, ¿no? Más temprano comentaban sobre que de repente este tipo de estudios no son parte de la tradición del IEP y en general siento que hay bastante camino que recorrer en términos de desarrollar estudios vinculados a la productividad en el país, ¿no? La productividad es como el elefante en la habitación,
¿no? Es un problema, digamos, fundamental, que de repente no estamos analizando lo suficiente, ¿no? En el mismo ministerio siempre comentamos de que no lo conocemos a profundidad y por tanto eso hace que de repente no estemos atacándolo en todas sus dimensiones, ¿no? Las tecnologías digitales en el ministerio ya se ha comprendido la importancia que tienen. Prueba de ello es que en 2016 no solo está la dirección de tecnología, sino que además hay una dirección de digitalización que ve de manera específica la promoción de la adopción digital en MIPYMES. Porque se ha comprendido que digamos, el impacto que tienen las TICs en productividad, en crecimiento es enorme, y el potencial en todo caso, ¿no? Por las ganancias de eficiencia que puede generar, por la mayor, la democratización del acceso a mercados que puede generar en las empresas, porque en definitiva reduce costos, ¿no? Sobre el estudio, hay temas bien interesantes que hemos encontrado. Nos parece una súper buena idea analizar cuáles son esos determinantes y poder identificar cuáles son esas empresas con mayores probabilidades de adopción digital. Uno de los motivos prácticos, por ejemplo, es que hacia esas empresas podemos empezar trabajando con esas empresas para poder mostrar resultados rápidos que puedan apoyar nuestras intervenciones para continuar, ¿no? En una lógica de quick wins, por ejemplo. Me sorprendió un poco de manera particular que, si bien el nivel educativo de los trabajadores fuera determinante, no lo fuera así el nivel educativo del empresario, ¿no? Entonces eso también te ayuda a identificar dónde a veces vemos solamente las capacidades del empresario, pero nos damos cuenta que hay todo un equipo detrás, ¿no? Y vinculado con eso, el nivel de coordinación que es necesario que Produce tenga con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Educación, ¿no? Porque gran parte de las actividades de generación de capacidades en la fuerza laboral están de ese lado más que del nuestro, ¿no? Nosotros estamos un poquito más adelante. Y vinculado a eso también la necesidad de que los tres sectores trabajemos para que el sistema educativo responda más adecuadamente a las necesidades del sector industrial, ¿no? Ahora están un poco separados, no se comunican, y en definitiva hay bastante trabajo que hacer en el desarrollo de un marco nacional de cualificaciones, en el desarrollo de consejos sectoriales que puedan orientar la oferta educativa, ¿no? Interesante también poder distinguir entre la decisión de adoptar versus la intensidad de uso de las tecnologías. Y más allá de eso, más allá de cuántas actividades vinculadas al uso de Internet hacen las empresas, también sería muy bueno ver si detrás de eso hay una estrategia digital, ¿no? Es decir, si la empresa está pensando en cómo esto le ayuda a generar más ventas, ¿no? Si no es solamente que tenga un Facebook, por ejemplo, sino cuál es el nivel de atención al público que puede dar a través de esa herramienta, ¿no? El incluir a variables vinculadas a red nos parece súper importante, y ahí creo que va a ser importante a futuro explorar también la direccionalidad, ¿no? de los efectos, porque claro, las empresas que exportan probablemente van a estar más conectadas a Internet, pero de repente el hecho de que estuvieron más conectadas les facilitó también el acceso a nuevos mercados, ¿no? Entonces va de ambos lados, y es importante poder explorar eso. A la discusión, o sea, que al final comenta sobre cuál es el tipo de empresas que deberíamos intervenir, es una discusión que la tenemos siempre en el Ministerio, y la verdad que no está totalmente definido, ¿no? Si deberíamos tratar de cerrar esa brecha que hay entre las medianas y las micro, o si deberíamos más bien tratar de enfocarnos en aquellas que tienen potencial de crecimiento más evidente, ¿no? Esta es una opinión personal, no necesariamente del Ministerio, que deberíamos empezar por aquellas que generan mayor retornos sociales a la economía, ¿no? Y esto puede pasar por el reconocimiento de que no todas las empresas que actualmente existen nacieron con la idea de crecer y ser grandes, sino que más bien son el resultado de que el mercado laboral no funciona eficientemente, ¿no? Entonces,
pero sí es algo que genera discusión, y que creo que las conversaciones tienen que generarse al respecto, no está definido todavía, digamos, como política del ministerio. Implicancias para el futuro, creo que es importante con este tipo de estudios, ahondar en otro tipo de tecnologías digitales, ¿no? Internet es fundamental, pero después ahondar un poco en e-commerce, por ejemplo, que está menos adoptado, el uso del POS, y siguen apareciendo muchas tecnologías, ¿no? Ayer justo preparamos una guía de memoria para el viceministro sobre blockchain, que es algo sobre lo cual hay muy poca adopción, es más especulación sobre qué puede pasar con esta tecnología, pero todavía vemos que hay brechas bien importantes en tecnologías bastante más, digamos, menos sofisticadas como redes sociales e internet, ¿no? Entonces, digamos, la tarea es ardua. Así que, bueno, a futuro, nada, felicitarlos nuevamente y espero que continuemos con este tipo de iniciativas que nos ayudan muchísimo a orientar las políticas. Gracias. Muchas gracias, bienvenidos a los que están llegando recién y aprovechando un comentario de Katia, me parece importante también destacar el rol del equipo de investigación y la juventud del equipo de investigación. Diego todavía no ha terminado la carrera de Economía y ha podido coordinar esa investigación. Pablo acaba de terminar y por motivos con los cuales me estoy peleando todavía con él, todavía no defiende su tesis para licenciarse. Y tenemos también un par de súper jóvenes que están en mitad de carrera, que son Greta y Yera. Entonces hemos estado trabajando en un equipo grande y súper joven y comprometido. En algún momento vamos a abrir la mesa, que queremos concentrar un poco las presentaciones y comentarios, y le paso a Eileen. Yo acá me he colado como aduana del micro. Sí, bueno, seguidamente tenemos la investigación que hemos desarrollado con Paulo Matos, que es sobre el tema de e-government. Ahí está. Ok. Voy a ver solamente para ver el tiempo, 10 minutos, ¿no? Bueno, ya cambiando un poco de tema, ¿no? Pero más viéndonos por el lado de los ciudadanos y la relación con el gobierno, ¿no? Esta investigación se titula Entendiendo la adopción de diferentes formas de gobierno electrónico, la importancia de las relaciones sociales, aspectos cívicos y psicológicos. Digamos que hay algunas preguntas relevantes, unas preguntas que motivan la investigación, ¿no? Por un lado, hemos visto que históricamente el gobierno estaba probablemente muy separado de los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que el sector público pueda, al ser eficiente en esta relación con los ciudadanos, pero a la vez que llegue, ¿no? Y que asimismo brinde los servicios públicos que los ciudadanos necesitan equitativamente, ¿no? Y cómo puede ser este sector para establecer un diálogo más fácil entre ellos, ¿no? Las investigaciones de la literatura principalmente tocan el tema del gobierno electrónico, pero principalmente el enfoque de la oferta. Es decir, ¿qué necesitan los sistemas de gobierno electrónico para ser eficientes, ¿no? ¿Cómo hacemos un sistema de gobierno electrónico que pueda alcanzar a todos, pero más enfocado en el lado de la oferta, ¿no? Pero imaginemos, ¿no? Imaginemos que los sistemas sean perfectos, imaginemos que hay un sistema de gobierno electrónico perfecto. ¿Eso sería suficiente? Si hubiera un sistema de gobierno electrónico perfecto, eso no necesariamente nos asegura que los ciudadanos lo utilicen. Y quizás es eso la idea, ¿no? Y uno de los datos importantes que resalta es que actualmente hay ciertos servicios de gobierno electrónico que brinda el Estado. Por ejemplo, uno puede sacar el duplicado de su DNI o sacar ciertos o el duplicado de su pasaporte por internet y así un conjunto de servicios, ¿no? Pero sin embargo, de los usuarios de internet, que ya son un subconjunto de los ciudadanos, digamos, en el Perú solamente el 70% de las personas utilizan internet, que es una parte importante, pero de este 70%, solo 12% ha utilizado alguna vez esta forma de gobierno electrónico. Entonces, esta pregunta no es inválida, ¿no? Es importante. Y el enfoque de este estudio, si bien la literatura ha sido muy optimista sobre este tema, sobre todas las bondades que puede dar los sistemas de gobierno electrónico, quizás este estudio es un poco más, no sé si escéptico, pero un poco más crítico sobre esto.
reconocemos la importancia del gobierno electrónico y su potencialidad, pero también ahondamos en que es importante entender otros factores que están asociados y que son importantes para que la alternativa del gobierno electrónico funcione como una alternativa verdadera para ayudar a los ciudadanos y para brindar servicios públicos a los ciudadanos, ¿no? Entonces, hemos planteado una pregunta de investigación, ¿no? ¿Cuál es el rol que juegan un conjunto de factores de participación cívica, relaciones sociales y psicológicos en el grado y diferentes tipos de usos de gobierno electrónico realizados por el usuario, ¿no? Entonces son factores, como diríamos, más, lo que llamaría en literatura, entre comillas, más soft, ¿no? Porque usualmente la literatura habla bastante de infraestructura y todo esto, ¿no? Quizás sea importante definir qué es el gobierno electrónico, qué entendemos por el gobierno electrónico, ¿no? Es la aplicación de las tecnologías de información y comunicación al funcionamiento del sector público, ¿no? Ya sea pasar un servicio que antes era brindado de manera física a través de las tecnologías. Eso, así de simple, es el gobierno electrónico, ¿no? Obviamente luego, no sé bien, pero obviamente hay 4 ejes, componentes de este paradigma del gobierno electrónico, porque el gobierno electrónico es simplemente brindar a través de una plataforma virtual un servicio. Pero el gobierno electrónico tiene como ideales, ¿no? Por un lado, está basado en los servicios en línea y en la información en línea, pero por otro lado tiene como objetivo alcanzar la mayor transparencia y mayor rendición de cuentas. Y por otro lado, y más levemente, no creo que lo haya logrado tanto, o quizás sí, la participación ciudadana, ¿no? Lograr que los ciudadanos participen más. Entonces, digamos que estos son los ejes del gobierno electrónico, y que luego del paradigma del gobierno electrónico, que no voy a hablar mucho ahora, sigue luego lo que llaman el gobierno abierto, que llega a ser una combinación entre lo que es el gobierno electrónico, pero con paradigmas mucho más fuertes en lo que es democracia y participación ciudadana, ¿no? Estamos haciendo algo más sobre eso, pero por ahora el enfoque es en el gobierno electrónico, simplemente en cómo el Estado y el gobierno utiliza las tecnologías para brindar servicios a los ciudadanos. ¿Qué dice la literatura sobre los factores de demanda relevantes, ¿no? En resumen, hay algunos factores importantes, ¿no? Por ejemplo, la expectativa de desempeño, ¿no?, que tiene el usuario. Por ejemplo, si yo como usuario tengo la idea de que la computadora no me va a ayudar de nada y que más bien es una pérdida de tiempo que lleva al servicio público, probablemente no utilice un servicio de gobierno electrónico. Y por otro lado, si yo tengo la idea de que sacar el duplicado de mi pasaporte o sacar mi DNI va a ser muy trabajoso, va a ser un trámite muy engorroso a través de Internet, probablemente no utilice Internet para eso, ¿no? Por otro lado, hay factores como la interacción con el gobierno. Si el gobierno no está presente en un lugar, muy poco probable el gobierno electrónico funcione en ese lugar. Digamos que el gobierno electrónico, así como las tecnologías, son una herramienta o una rama de las funciones del Estado, ¿no? Pero si el Estado no está, probablemente no funcione. Y también algo que tendríamos que, obviamente todo esto hay otros factores más comunes como la adopción de tecnologías, la confianza en el gobierno, otros canales de información, factores psicológicos importantes, ¿no? Y todos estos son factores teóricos que se han probablemente estudiado en otros lugares del mundo. En Latinoamérica, en su mayoría, estos trabajos van de países desarrollados, pero muy poco se han tratado en la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces, acá se ve un poco cuál ha sido el grado de adopción en los diferentes países del gobierno electrónico. En promedio, solo alrededor de 15% de los usuarios de Internet en los 5 países han utilizado un servicio de gobierno electrónico, ¿no? En el Perú, 12%, bueno, 13%, ¿no? Y hemos dividido 2 tipos de servicios de gobierno electrónico. Algo que llamamos servicios de información, y algo que llamamos como lo que son efectivamente servicios, ¿no? Y probablemente los que son del tipo de gobierno electrónico asociado a servicios sea como una necesidad básica, ¿no? Como que tú sí o sí tienes que sacar un duplicado de tu DNI, pero tú puedes elegir el canal que vas a hacerlo. Puedes hacerlo físicamente, puedes ir a la RENIEC, o puedes hacerlo a través de un portal virtual, ¿no? Pero sin embargo, los servicios de información tienen algo que ver con más proactividad del usuario, ¿no? Digamos, yo en búsqueda de qué ha propuesto mi gobierno local en Facebook, o qué está diciendo el alcalde de mi región en su página de Twitter, ¿no? Entonces, digamos que la diferencia entre estos 2 tipos de servicios, pero de estos 2 tipos de gobierno electrónico, de servicios, usos de gobierno electrónico, son que uno está asociado más es más proactivo que los otros, que es
de una forma u otra una necesidad o está asociado a una obligatoriedad, ¿no? Pero en general ambos se utilizan en casi igual proporción, ¿no? En la mayoría de los casos, los servicios, lo que es en general servicios, se usa en mayor medida y quizás sea un poco entendible, ¿no? Porque es una necesidad, es obligatoriedad, ¿no? Creo que es importante antes mencionar las características que hemos tenido en cuenta, ¿no? Hemos analizado, como he mencionado, algunos factores de participación cívica y política. Entonces, ¿qué entendemos por esto, no? Como si el usuario vota normalmente en elecciones, si participa en una organización social, en una elección política, o si pasa, y qué periodo de tiempo participa en esta organización social. Entonces, es una especie de, que está asociado a actores políticos, un poco cívicos, ¿no? En lo que se entiende por relaciones sociales es lo que entendemos por cuánto tiempo pasa o cuánto de su círculo social cercano se relaciona, cómo se relaciona con el círculo social cercano a través de internet o tecnologías, ¿no? Yo me comunico con mis amigos por internet o por alguna red social, ¿no? Por otro lado, los factores psicológicos y percepciones tienen que ver con la percepción de valor que yo le doy al servicio, la percepción de dificultad y la percepción que yo tengo sobre la importancia de que el Estado utilice Internet, ¿no? Bueno, luego hay otras características TIC de los informantes, por ejemplo, años de experiencia del uso de Internet, los números de dispositivos, y luego, por último, hay un conjunto de características que son más bien estructurales, ¿no? Como el nivel socioeconómico, nivel educativo, el género del usuario y cosas así. En general hemos visto, no se ve también en el ecran, pero que los años de uso y el número de dispositivos que usa el usuario importan, ¿no? Es decir, a una persona que recién está utilizando Internet probablemente tenga menores probabilidades de utilizar el gobierno electrónico. Pero por otro lado también hemos visto que los factores cívicos y políticos importan, así como los factores sociales, ¿no? Si mi círculo social no utiliza Internet, probablemente yo no utilice Internet o yo no utilice servicios de gobierno electrónico, ¿no? Por otro lado hay factores psicológicos, ¿no? Como las percepciones la percepción de inseguridad. La percepción de inseguridad tiene un impacto negativo, ¿no? Y por otro lado la percepción de valor. La percepción de valor tiene que yo considero importante este determinado servicio, es importante para que yo lo use, ¿no? Y por otro lado están las barreras de siempre, ¿no? El nivel educativo, si es en la edad, si los adultos mayores están en desventaja, si las mujeres están en desventajas, el nivel socioeconómico además, ¿no? Son las barreras de siempre. Entonces, hemos visto acá que, por un lado, hay factores que están asociados más a lo político-cívico, factores sociales que también importan, pero también factores que están asociados a las barreras de siempre, ¿no? Entonces, las atajos de política van por todos los lados, ¿no? Por un lado, quizás lo que tenga que ver con características TIC tienen que ver con la alfabetización digital, pero quizás por las barreras de siempre tienen que ver con un poco de políticas estructurales, ¿no? Solo para terminar las conclusiones, son 3 conclusiones. No solo es importante mejorar la infraestructura tecnológica en el gobierno electrónico, las cuestiones de oferta, ¿no? Sino los factores de demanda también son importantes, ¿no? Diferentes tipos de gobierno electrónico importan en el análisis, ¿no? Y por otro lado, los factores cívicos, psicológicos y sociales son importantes en el uso del gobierno electrónico, ¿no? Y no hablaba mucho de eso por el tiempo, pero estos tipos, dependiendo del tipo de servicio, si ya sea de información o sea de servicio, puede variar un poco cómo afectan estos factores, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Paulo. Seguidamente tenemos los comentarios a cargo de Jorge Morel, que es del Instituto de Estudios Peruanos. Jorge es magíster en estudios sobre el desarrollo por el Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra y bachiller en ciencia política por la PUC. Como dije, él es investigador de aquí del instituto y se desempeña como investigador subnacional para la Alianza de Gobierno Abierto. Gracias, Jorge. Gracias, Aileen. Buenos días a todos, gracias por la invitación, felicidades por el paper, por los hallazgos, que siempre es importante ahondar precisamente en esto, ¿no? De la evidencia sobre la demanda sobre estos servicios. Yo quisiera reiterar un poco mi perfil, no tanto para hacerme publicidad o algo así,
sino porque muchos de mis comentarios van a estar basados en la experiencia que he tenido ya un poco más de un año evaluando el plan de gobierno abierto de La Libertad, de la región La Libertad. Como quizás algunos de ustedes saben, La Libertad y el Perú, como Estado o la República, participa de la Alianza de Gobierno Abierto, una organización internacional que es integrada por 70 países y 20 unidades subnacionales, en las cuales los estados y estas unidades subnacionales se comprometen a desarrollar políticas de apertura de gobierno. En 3 aspectos: en información, en participación ciudadana, en rendición de cuentas y en tecnología de la información también. Voy a aclarar este punto, dije 3, pero son 4 por una razón que después les comentaré. Entonces, muchos de mis comentarios están basados en esta experiencia de la evaluación del plan de gobierno de La Libertad. La Libertad es uno de los 20 unidades subnacionales, ¿no?, que postularon a ser parte de la AGA y fue recibida. Y ya elaboró su primer plan de acción, elaboró compromisos y los implementó en el año 2017 a modo de piloto subnacional, y ya hay resultados que próximamente van a estar en línea en la página de la AGA para quien quiera tener más información al respecto, ¿no? Y creo que mi experiencia en gobierno abierto habla muy bien o debate muy bien con el paper que nos han presentado Ailín, Diego y Paulo, ¿no? Efectivamente es la pregunta por cómo los ciudadanos se apropian del bien público, en este caso políticas del Estado. A veces no la podemos agarrar solamente del lado de la tecnología, sino que hay que ver algo más allá, ¿no?, que es el espacio de participación, de involucramiento de los ciudadanos. Entonces, sí, inmediatamente leyendo esto me daba cuenta de que ese debate que han señalado que está pendiente, ¿no?, con el tema de gobierno abierto, es muy relevante para poder tener el panorama claro, ¿no?, sobre por qué las personas usan o no determinadas tecnologías. Efectivamente, el gobierno abierto, el gobierno electrónico, en este caso del que hablan Pablo, Ailín, Diego, es un paradigma en el Estado peruano. A modo de ejemplo, los compromisos asumidos por el Perú ante la Alianza de Gobierno Abierto, 71% están vinculados a temas de gobierno electrónico, lo que revela que es el gran tema, ¿no?, cuando uno habla sobre tecnologías para el Perú. En el caso de La Libertad, de los 4 compromisos que La Libertad propuso en materia de gobierno abierto, los 4 tienen como producto final la elaboración de aplicativos móviles, lo que nuevamente nos revela que gobierno abierto para muchos funcionarios, para muchos políticos, ¿no?, es entendido básicamente como gobierno electrónico, o está vinculado necesariamente a la producción de productos vinculados al gobierno electrónico, ¿no? Entonces, es el paradigma dominante actualmente en el Perú. Sin embargo, también encontramos problemas, ¿no?, a nivel peruano y a nivel internacional también, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en datos, nuevamente revelo datos del trabajo de la AGA a nivel, en este caso mundial. Uno detecta, por ejemplo, que 10% de los compromisos de los estados a nivel mundial, están vinculados a temas de servicios públicos, y la gran mayoría de ellos son compromisos de gobierno electrónico. Sin embargo, cuando uno evalúa el contenido de estos compromisos, uno encuentra que solamente el 10% pueden ser calificados como potencialmente transformadores. Es decir, que otorgarle valor, ¿no?, al producto, ¿no?, al producto final, al bien público, en este caso una reforma del servicio público en temas de gobierno electrónico es difícil, ¿no? Cuando uno evalúa bajo los estándares de la AGA qué tan útiles podrían ser, qué tan importantes podrían ser estos servicios reformulados, uno encuentra que solamente el 10% pueden ser considerados potencialmente transformadores. Entonces hay un reto por delante para volver el gobierno electrónico relevante para las personas, en parte por los motivos que mencionaba Pablo en su exposición, ¿no?, en buena parte. Efectivamente, el gran tema a debatir es cómo los gobiernos producen bienes públicos teniendo certeza de que los ciudadanos se van a apropiar de él, ¿no?, ya sea un aplicativo, ya sea una página web. Aquí hay evidencia ya a nivel subnacional, por ejemplo en el caso de Arequipa, ¿no? Hace relativamente poco, en el 2016, el gobierno regional publicó un aplicativo sobre promoción de la inversión privada. Entonces uno entra al aplicativo y uno se puede informar sobre obras por impuestos, asociaciones público-privadas, en fin, uno puede enterarse de toda
toda la información relativa a estos mecanismos, ¿no? Claro, la gran pregunta es, digamos, si uno evalúa, ¿no?, este aplicativo pensando en el valor que se le genera a las personas, uno podría decir, bueno, las empresas que eventualmente estarían interesadas en obras por impuestos, en APPs, obtendrán de ese aplicativo información que no obtienen de sus áreas legales. Yo estoy seguro que las áreas legales de estas empresas tienen el conocimiento, saben dónde está la información, no necesitarían eventualmente de un aplicativo para informarse, ¿no? Entonces aquí nuevamente nos preguntamos el valor y cómo le damos valor a las cosas vinculadas al gobierno electrónico y que sea de utilidad para las personas, ¿no? Efectivamente, bueno, las dos preguntas que plantea el texto son absolutamente relevantes, ¿no? ¿De qué sirven las plataformas sofisticadas? Sí, el ciudadano final no va a hacerse propio de estos servicios, ¿no? Y sobre los factores de participación cívica, relaciones sociales, ¿no? Estos indicadores suaves, como decía Paulo, que tan importantes pueden ser para la aplicación para la implementación del gobierno electrónico, ¿no? La respuesta que tenemos en el texto confirma el panorama de exclusión que viven los sectores más vulnerables, ¿no? Ahí hay varios indicadores relevantes, ¿no? Género aparece fuertemente, aparece años de uso del Internet también como relevante para entender eso. Entonces son los sectores más vulnerables, con menor capital humano, los que menos se benefician del gobierno electrónico. Interesante es el hallazgo de los investigadores sobre esto de los buenos ciudadanos que sí usan el gobierno para informarse, ¿no? Los portales de gobierno para informarse, ¿no? Y aquellos que tienen redes que usan las tecnologías tienen más posibilidades de usar los servicios del Estado, ¿no? Eso es un hallazgo sobre la demanda súper relevante, súper interesante, ¿no? El texto utiliza la palabra activismo para referirse a las personas que se vinculan, ¿no?, o buscan deliberadamente información sobre el Estado, sobre el gobierno en la Internet. No sé si la palabra activismo es la mejor, yo sugeriría una reformulación, ¿no?, porque eventualmente muchas de estas personas lo que quieren es huir de hacer una llamada a una oficina pública o quizás encuentran información contradictoria en la web, ¿no? Entonces tienen que mejorar sus capacidades para encontrar información que resulte relevante. Entonces creo que hay, digamos, el componente volitivo que tiene la palabra activismo creo que no necesariamente se aplica a todas las figuras en que uno busca en la Internet información. A propósito de eso, ¿no?, ahora otro ejemplo que pongo, ¿no?, sobre qué cosas dificultan la apropiación por parte de los usuarios de los productos del gobierno electrónico, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ahora que estamos teniendo una gran migración de ciudadanos venezolanos en el Perú, y les estoy haciendo algo de seguimiento a ese tema, si uno ve, por ejemplo, los requisitos que se les piden, ¿no?, en el caso del Interpol, ¿no?, la llamada ficha de canje internacional, uno, si accede a páginas del Estado peruano, va a encontrar que hay dos versiones sobre cómo es el procedimiento para obtener esta ficha de canje internacional. En alguna página te dice que tienes que ir primero a Migraciones y luego al Interpol. En la otra página te dice que tienes que ir a Interpol y luego a Migraciones. Entonces hay información contradictoria que eventualmente incentiva a las personas a más bien acercarse a la oficina y preguntar directamente o llamar por teléfono y volver a la forma de relación tradicional que tienen los ciudadanos con el Estado, el cara a cara, el face to face, ¿no? Entonces esos son temas, ¿no?, que aparecen como importantes, ¿no? Ya para finalizar, solamente quisiera decir que, bueno, nuevamente reiterar este necesario diálogo entre el paradigma de gobierno electrónico con el de gobierno abierto, que sería importante plantearlo en el paper. Yo sé que para la gente que trabaja gobierno abierto, gobierno electrónico es un componente de su trabajo y viceversa, ¿no? Para quienes trabajan en el gobierno electrónico, gobierno abierto es un componente de su trabajo, ¿no? Entonces, un poco dependiendo de dónde partes, tú ves el mundo distinto, ¿no? Y creo que en este tema funciona así eventualmente, ¿no? Por ejemplo, en la Alianza de Gobierno Abierto, cuando les comentaba esto de los 3 o 4 valores, ¿no?, de la AGA, claro, el cuarto valor es tecnología, pero, por ejemplo, la AGA no considera un compromiso relevante si solamente está basado en la tecnología. Por ejemplo, ¿no?, imaginemos un país que tiene sus leyes en el periódico El Peruano, ¿no?, en el impreso, en el papel, ¿no?, bueno, no el peruano, ¿no?, el de ese país, que se llamaría. Imaginemos que eso no lo tiene digitalizado y deciden digitalizarlo. Volverlo solamente una plataforma web como el SPIG, ¿no?, actualmente para el caso peruano, ¿no? Eso es volver un producto de la tecnología,
no necesariamente significa que estás abriendo más información al ciudadano, que estás involucrando al ciudadano en toma de decisiones o que estás abriendo mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, dentro del paradigma de gobierno abierto, la digitalización o volver a información que está actualmente en físico a un servicio de gobierno electrónico no sería relevante desde un paradigma de gobierno abierto solamente. Entonces, eso, no hay un diálogo ahí que tiene que plantearse más explícitamente, creo yo, para ustedes como autores del paper, pero también en las posiciones que tomamos cuando diseñamos políticas, ¿no? Si estamos diseñando simplemente tecnología o estamos diseñando tecnología que impacte la forma en que los ciudadanos se involucran con el sector público, a través de la participación nuevamente, a través del acceso de más información pública y sobre todo información que no estaba disponible antes, y en la rendición de cuentas, ¿no? Que es otro tema espinoso que tiene que ver con procedimientos administrativos sancionadores, en fin, ¿no? Eso es un tema que yo no me da más tiempo para ahondar, pero que también sería súper relevante tocarlo. Eso de momento, felicidades nuevamente por el paper. Gracias, Jorge. Y bueno, ahora yo voy a presentar otra de las investigaciones que estamos desarrollando gracias a toda esta información que hemos recolectado en los 5 países que mencionó Roxana inicialmente. Bueno, entonces, esta investigación es sobre el tema de ciberseguridad y lo estamos vinculando con el tema de transacciones en línea, que incluye comercio electrónico y también servicios financieros en línea, ¿no? Entonces, como ven, ese es el título. Y bueno, todo esto surge a raíz de el impacto que está teniendo la digitalización de la economía, tanto en el sector de comercio como en el sector de servicios financieros, ¿no? Entonces, hay muchas ventajas. Ya todos los que estamos en el sector tenemos una idea de cómo el comercio electrónico puede promover emprendimientos, creatividad, innovación, generar nuevas oportunidades, nuevos mercados para distintas empresas, para los ciudadanos, etcétera. Y también conocemos que los servicios financieros digitales se están utilizando actualmente, sobre todo, bueno, por nuestros colegas de África y, bueno, también en el Perú, ¿no? Conocemos de que estos servicios digitales, financieros digitales, están facilitando una mayor inclusión financiera, ¿no? Y, sin embargo, todo lo que hemos visto también en las investigaciones que hemos desarrollado con Diego, con Paulo y otros datos que estamos mirando, a pesar de todas las oportunidades, los beneficios que puede generar el acceso a Internet, esto implica paralelamente una mayor exposición a riesgos. Entonces, este es el punto central que nos motivó a ver qué es lo que está pasando con la seguridad en línea, ¿no? ¿Qué está pasando con los delitos informáticos o los ciberdelitos, como por ejemplo recibir correos no deseados, extorsiones, destrucción completa de sistemas y redes, etcétera, ¿no? Y también de la revisión que hemos realizado hemos visto que hay una escasa toma de conciencia por parte de los usuarios. De repente muchos de nosotros creemos que no, esto a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces subestimamos eso y más bien sobreestimamos nuestra capacidad para poder manejar una situación así. Entonces, lo que nosotros hemos revisado es el tema de que en muchos países en desarrollo para este tema ya hay evidencia empírica, ya se ha cuantificado, digamos, el impacto que tiene, digamos, estos problemas de seguridad en línea, pero no hemos encontrado estudios para la región, para casos más cercanos a nuestra realidad, y sobre todo que incluyan la perspectiva de un usuario típico como ustedes o como yo, como cualquier persona que utiliza Internet en su vida diaria. Los estudios que hemos encontrado son básicamente aquellos que cuantifican, por ejemplo, a nivel macro para la economía, cuánto implicaría o cuánta pérdida para las empresas. Hay estudios del BID, de la OEA, del tema de ciberseguridad, pero no desde esta perspectiva, como les decía, de un usuario típico. Entonces, esto nos llevó a la siguiente pregunta, que es ¿cómo se vinculan ciertos aspectos sobre ciberseguridad con el uso de comercio electrónico y servicios financieros en línea? ¿No? Entonces, en los aspectos de ciberseguridad, hemos considerado los 3 que pueden ver ahí. Ay, por cierto, de esas 3 investigaciones que estamos presentando, en sus carpetas tienen unos briefs sobre las mismas. Entonces ahí pueden
pueden verlos también. Entonces, bueno, volviendo a estos aspectos sobre ciberseguridad en los cuales hemos profundizado y que esta encuesta que hemos realizado en los 5 países nos ha permitido recoger, tenemos el hecho de mostrar comportamientos riesgosos, la preocupación por la seguridad en línea y el hecho de haber sido víctima de un ciberataque. Estos aspectos queremos ver qué impacto tienen en la realización de transacciones en línea, que mencioné hace un momento, que son el comercio electrónico y los servicios financieros. Quería mencionar que este estudio en particular lo hemos desarrollado considerando a aquellas personas que ya o usuarios que ya han pasado la valla del acceso, ¿no? Cuando nosotros iniciamos en DIRTSI, hace más de 10 años veíamos, ¿no?, cuáles eran las barreras para acceder, poder, ¿no?, acceder a un teléfono móvil, etcétera, pero ahora ya estamos viendo qué se hace con el uso, ¿no? Entonces, ¿qué usos particulares hay? Por eso las investigaciones que han presentado aquí también los miembros del equipo. Y para esta investigación nos hemos enfocado en aquellos usuarios que ya cuentan con un smartphone, ya son usuarios de redes sociales, son usuarios de internet y usuarios de computadoras. Entonces, estos ya han pasado la valla del acceso y estamos considerando a todos los usuarios de los 5 países que hemos incluido en la investigación, en el proyecto. Entonces, aquí unos datos generales presentamos que son sobre el porcentaje de usuarios de Internet que han realizado algún tipo de transacción en línea. Por transacción en línea, nuevamente, nos referimos a comercio electrónico y a transacciones financieras digitales. También tenemos el porcentaje de usuarios que se sienten inseguros en Internet y aquellos que han sufrido un ataque en línea. Como pueden ver, la percepción de inseguridad es bastante alta en todos los países, liderados por Guatemala y Colombia. Y en el tema de transacciones en línea nos encontramos con que Paraguay encabeza la lista de estos países. Para nosotros, de hecho, cuando hemos realizado comparaciones con nuestros colegas de Asia y África, hemos visto que Paraguay destaca mucho sobre el resto de países en términos del uso de dinero electrónico y esas aplicaciones. Allá hay un fuerte avance en ello, ¿no? Y bueno, en términos de los usuarios que han sufrido algún tipo de ataque, bueno, en Argentina tenemos los mayores niveles. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer, dada la complejidad de este tema y también tratando de abordar las múltiples relaciones que podían haber entre los aspectos de ciberseguridad que planteamos y el hecho de realizar las transacciones en línea, hemos planteado un modelo de ecuaciones estructurales, que es una metodología que justo trata de abordar estos temas de la doble causalidad, si cuál es primero, cuál es segundo, por un lado o por el otro. Y se plantean aquí estas hipótesis que están, bueno, de repente si me pongo a leer cada una nos vamos a demorar mucho, pero se pueden resumir aquí. No sé si no se ve bien, podemos mirar el brief, donde tenemos justamente al lado izquierdo los 3 factores o aspectos sobre ciberseguridad que mencioné inicialmente y cómo estos se vinculan con el uso o la adopción de transacciones en línea asociadas a comercio electrónico o servicios financieros en línea. Entonces, hay una multiplicidad de relaciones y también de cómo estos factores de la ciberseguridad pueden afectar, ¿no? Signos positivos, negativos, etcétera. Pueden ver, como les digo, ya no quiero extenderme más en el detalle de las hipótesis, pero lo que sí quería resaltar eran los resultados. En primer lugar, tenemos que la preocupación sobre la seguridad del usuario en la red tiene un impacto negativo en las transacciones en línea. ¿Sí? Y este resultado es significativo. Con esto lo que queríamos mostrar es que definitivamente la seguridad en línea es un factor que importa y que, bueno, hay un debate muy amplio, ¿no? Como ustedes deben saber, ¿quién se hace responsable de la seguridad del usuario? ¿Las plataformas, los que crean los contenidos? Lo que nosotros sugerimos es que también por las externalidades de red que presenta estos servicios de Internet, etcétera, el gobierno también debería tener un rol, ¿no? Esto es un debate muy amplio y que en otros países, en otras realidades ya se ha podido, bueno, digamos, tratar de llegar a algún acuerdo, ¿no? Pero lo que sí
tengamos presentes que la seguridad es un factor fundamental para el usuario común de Internet, para el hecho de, para poder adoptar este tipo de transacciones en línea, ¿no? Posteriormente tenemos el hecho de ser víctima de un ciberataque. Bueno, este resultado, inicialmente nosotros pensamos que iba a ser negativo, ¿no? Si yo he tenido algún inconveniente, he sido víctima de un ciberataque, esto podría tener un impacto negativo en el hecho de que yo posteriormente diga, ya voy a utilizar mi tarjeta de crédito para comprar, no sé, un pasaje en Internet. Pero hemos encontrado una relación positiva y significativa. Y lo que queríamos destacar en este caso es que sencillamente esto muestra la complejidad de toda esta interacción entre estos distintos elementos, ¿no? Entonces, porque, bueno, como decía hace un momento, esta metodología trata de recoger el hecho de que la causalidad pueda ser de un lado o del otro, pero en este caso pues vemos que hace falta más información. Tenemos información, sí, que en la encuesta que trata de aproximarse a esto, pero lo importante es continuar con los esfuerzos para poder recoger información más precisa y que permita visibilizar mejor estas situaciones. Y por último, otro resultado que queríamos destacar, además de incluir todos estos aspectos, el impacto de estos aspectos de ciberseguridad sobre las transacciones en línea, hemos incluido características generales de los usuarios, que son, por ejemplo, el género, la educación, nivel socioeconómico y ubicación. Y lo que hemos encontrado es que ser mujer tiene un impacto negativo, o sea, las mujeres enfrentamos mayores dificultades en la adopción de transacciones en línea. Luego, los resultados clásicos, que ante mayor educación, mayor es la adopción de este tipo de transacciones, igual con el nivel socioeconómico, y aquellas personas, usuarios ubicadas en zonas rurales también tienen una menor probabilidad, digamos, de realizar este tipo de transacciones. Y bueno, lo que yo quería hacer era básicamente que nuestro comentarista nos dé sus impresiones, porque ya de repente me he extendido mucho. En este caso, quien me va a comentar es Miguel Morachimo, que es abogado de la PUC y máster en Derecho, Ciencia y Tecnología por la Universidad de Stanford, California. Actualmente es director ejecutivo de la ONG Hiperderecho y bueno, él podrá ahondar un poco más, porque nos interesa recoger sobre todo los comentarios de todos los que están aquí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias al Instituto por invitarme y felicito a los autores de esta investigación que creemos, me uno a los comentarios que creemos que es muy necesario en este tipo de debates, ¿no? Yo soy abogado, entonces yo me siento demasiado corto de comentar la mayoría de los aspectos de la investigación, pero puedo compartir. Yo creo que las conclusiones de la investigación hacen mucho eco con el trabajo que yo hago y que hacemos en mi organización. Yo trabajo en una organización sin fines de lucro de derechos humanos y tecnología. Parte de lo que hacemos es precisamente preguntarnos de qué manera las políticas públicas, de qué manera el diseño institucional empodera a los ciudadanos en el uso de la tecnología, o más bien les dificulta su uso, hace que la tecnología sea una cosa pesada para ellos. Y yo creo que en el caso concreto de la ciberseguridad hay como un mito dominante, que es el de que la tecnología viene por nosotros, te va a quitar a tus hijos, te va a quitar tu identidad, te va a quitar tu familia, te va a quitar tu trabajo. Y es un mito dominante que yo lo acabo de caricaturizar, pero si ustedes abren muchas publicaciones de distribución popular, como periódicos, etcétera, está empujado por empresas que hacen consultoría en ciberseguridad, por vendedores de antivirus, etcétera, porque precisamente el darle miedo a la gente es algo muy rentable. Y yo creo que en la investigación que ustedes hacen, eso es algo que se resalta. Si tú te das cuenta, Perú es el país que más inseguro se siente respecto a estos hechos, sin ser el país que más ataques reporta, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos más inseguros de lo que realmente estamos. O sea, nuestro nivel de percepción del tema es mayor, y yo creo que todos somos un poco responsables de que hayamos llegado a ese punto. Todos, me refiero al Estado, a la empresa, etcétera. Y yo creo que la desconfianza respecto de la tecnología y de las transacciones en línea es muy corrosiva para nuestras sociedades.
y es un problema que este trabajo hace bien en ilustrar, porque durante mucho tiempo ha sido patrimonio exclusivo o de los abogados, y la gente te dice, no, lo que necesitas para solucionarlo es dar mejores leyes, lo que necesitas para solucionarlo es poner penas más altas, lo que necesitas es darle más dinero a la policía, o de los ingenieros que dicen, no, pero tranquilo, con inteligencia artificial lo vamos a solucionar, ¿no? Entonces yo creo que ese solucionismo es otro de los problemas que estudios de este tipo ayudan a entender, ¿no? Ayudan a entender que es un problema más complejo, ayudan a entender que podrías bien tener buena tecnología o un buen marco legal y aún así tener barreras sociales, barreras de género, barreras económicas para generar esta confianza. Además, yo quiero hacer hincapié en cómo la desconfianza tiene impactos en diversos niveles. En un primer nivel, por ejemplo, tiene que ver con una persona que tiene desconfianza en la tecnología o en el uso, en la relación de transacciones, está más expuesta a riesgos, porque es como si tú usaras una máquina que no conoces, o sea, simplemente la usas hasta que empieza a funcionar y te vas. Entonces, en el camino puedes haber dejado todos tus datos personales, en el camino puedes haber elegido compartir, por ejemplo, no sé, tu información de pago y haberle dicho a la tienda en línea que guarde tu información de pago para el futuro, puedes haber usado la misma contraseña, y también te expone a riesgos institucionales también, porque las personas que tienen esta confianza no solamente son consumidores, sino también a veces son autoridades, a veces son personas, empresarios. Entonces también esta desconfianza también forma e informa la forma en la que estas cosas se despliegan en el mercado, ¿no? Un segundo elemento que es evidente, que es que la desconfianza en las transacciones en línea tiene un impacto en el desarrollo del mercado. Y tiene un impacto curioso también en la forma en la que las aplicaciones o los servicios en línea se despliegan, ¿no? No es casual, por ejemplo, que en nuestro país muchas aplicaciones internacionales tengan que tener versiones locales o ajustar sus versiones para Perú para permitir el pago en efectivo, ¿no? Y al permitir el pago en efectivo abren el problema a una serie de estafas y abren el problema a una serie de... por ejemplo, hace unos meses estudié el caso del bajo mundo del comercio de cuentas de conductor de Uber en Perú, porque al parecer hay un mundo al respecto, o si no, literalmente hay gente que se hace la cuenta como conductor, luego la vende, y hay otra persona que usa eso para estafar a pasajeros. Es un mundo muy complejo. Y finalmente, creo que un tema sobre el que nosotros más trabajamos es cómo esta desconfianza lo que termina generando es un clima de pánico respecto a la tecnología. Y hasta ahí estaría todo bien, si fuese como que a mí no me gusta la tecnología, finalmente es una opinión. Pero el problema es cuando eso informa otro tipo de decisiones, como por ejemplo políticas públicas, como percepciones respecto a ciertas políticas públicas. Entonces estamos viendo en muchas regiones del mundo y en algunos lados de nuestra región también, propuestas como, bueno, tal cosa es peligrosa, hay que bloquearla, tal cosa es peligrosa, hay que prohibirla. Las computadoras de este tipo son peligrosas, bueno, hay que controlar su importación, o mejor aún, ¿por qué no hacemos un registro nacional para que todas las personas que quieran usar ese tipo de cosas se vayan acá al ministerio y saquen un permiso? O sea, nuevamente, el tener este pánico respecto a la tecnología puede llevarnos a esos puntos, a esos puntos en los que lo que terminamos es restringiendo su desarrollo, restringiendo la innovación o restringiendo libertades, ¿no? Y bueno, me parece también preocupante, y debe ser un dato que no debe ser tomado a la ligera, como uno de los puntos que encuentra la investigación, que es la posición de desventaja que tienen las mujeres con poca educación de sectores rurales en este espacio. Yo creo que se une a una serie de estudios que lo que buscan es llamar la atención sobre cómo en el espacio en línea podemos estar no solamente replicando las mismas desigualdades que existen en los espacios analógicos, sino agravándolas, porque son más difíciles de visualizar y es más difícil contrarrestarlas, ¿no? Y bueno, repito que me ha gustado mucho el trabajo, y además he tenido la suerte de leer el trabajo completo. Los invito a leer el trabajo completo, porque acá está resumido. Qué suerte que pedí el trabajo completo. Y bueno, muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, Miguel. Para nosotros es súper importante, dado que todos somos economistas en el equipo, contar con otras perspectivas, porque eso enriquece mucho el trabajo. Y bueno, tenemos seguidamente los comentarios finales a cargo de Sergio Cifuentes. Sergio Cifuentes es gerente general de los IPTEL. Él es licenciado en Economía por la PUC, con una maestría en Economía con especialización en Regulación de Servicios Públicos en la Universidad de Barcelona.
Sergio posee una amplia experiencia en temas de análisis económico y financiero, con especialización en políticas regulatorias en el sector de las telecomunicaciones, así como en el desarrollo de cátedras universitarias en tópicos de teoría microeconómica, teoría de la regulación y organización industrial. Y bueno, para mí es un gusto que Sergio haya aceptado venir aquí, porque Sergio es uno de los primeros jefes que tuve en mi vida. Me fui practicante en OCIPTEL hace más de 10 años, entonces, gracias, Sergio. Gracias, Aileen. Sí, sí. Cuando era muy joven, y por eso sigo siendo joven. Bueno, gracias al IEP, a DIRSI, al proyecto OLATIS por la invitación al OCIPTEL. De hecho, estamos aquí, conjuntamente conmigo está el presidente del OCIPTEL, el doctor Rafael Muente, está también Pablo Chaguara, que es uno de nuestros investigadores en la Gerencia de Políticas Regulatorias, donde tenemos una unidad de investigación económica y tecnológica. Y bueno, me he encontrado también con personas amigas que han trabajado en el OCIPTEL también, lo cual me permite un poco resaltar un hecho que anecdóticamente nos comentaba hace unas semanas una delegación de la OECD cuando hizo un circuito por entidades públicas y encontró el alto volumen de personas que alguna vez en su vida habían trabajado en el OCIPTEL, en PSM, en el MEF, y la verdad que nos daba mucha satisfacción pues escuchar eso, y de hecho nos da también la satisfacción ir a una entidad determinada y encontrarte siempre con un rostro conocido, un rostro amigo, como lo que ha ocurrido el día de hoy, y a eso ya no lo paga la Mastercard, ¿no? Más el ambiente, que es un ambiente también distinto un poco del día a día que tenemos, y la posibilidad de ver temas que son también distintos, aunque cercanos. Bueno, en realidad yo los felicito mucho por el esfuerzo de hacer investigación. Hay una correlación muy cercana entre hacer políticas públicas y hacer investigación. No podemos hacer políticas públicas si es que no investigamos, ¿no? Yo quise hacer políticas públicas desde muy joven y tenía también una afición muy alta por hacer investigación, y entendía esta fuerte correlación, esta necesidad de investigar para hacer políticas públicas, y por eso es que tenemos dentro de nuestra estructura una unidad de investigación. Pero hay una diferencia, ¿no? Investigar para hacer políticas públicas es un proceso que a veces te toma mucho más tiempo, por el alcance mismo, la escala misma de las investigaciones que tienes que realizar, y porque el proceso además se ve un poco obstruido o interrumpido, porque en el medio de un proceso donde tú quieres investigar para hacer una política, te van llegando los problemas del día a día, ¿no? Entonces, en una entidad pública se va planificando, se va desplegando la planificación, se va haciendo investigación, pero se va día a día resolviendo problemas, haciendo otras metodologías, y entonces la misma gente que está haciendo investigación tiene que hacer sus pausas, tiene que hacer investigaciones mucho más cortas, porque incluso las soluciones a los problemas también tienen microinvestigaciones que hacerse, y el tener entidades que hagan investigación nos ayuda un poco a ir completando esos vacíos que a veces nosotros no podemos desarrollar con el alcance que quisiéramos por la rutina que les mencionaba. Entonces, tener acceso a investigaciones como las que ustedes realizan nos ayuda a ir complementando lo que nosotros podemos ver, ¿no? Porque finalmente para hacer políticas hay que tener una lectura clara de lo que los números nos dicen, ¿no? El alcance de las investigaciones, la fineza de los diagnósticos nos ayudan después a establecer qué tenemos que hacer con diferentes técnicas de investigación como las que ustedes utilizan, basadas en encuestas, por ejemplo. Eso también me lleva a la importancia no solamente de compartir lo que ustedes hacen, y nosotros lo hacemos, nosotros miramos lo que hacen otras entidades en el Perú y fuera del Perú, sino también compartir la información. Y ahora que hablábamos de mercados abiertos, de lo importante y los datos abiertos. Le preguntaba justo a Aileen cuándo van a estar los datos puros de las encuestas publicadas, ¿no? Porque efectivamente cuando hacemos investigación, uno puede hacer investigación accediendo a múltiples fuentes de información, ¿no? Una anécdota que he contado reiteradas veces es cuando hace unos 3 años, 4 años quizás, ¿no? De manera muy similar a un estudio que ustedes han realizado, un día dijimos, vamos a hacer un análisis de cuánto le impacta el acceso a las TICs a la productividad de las MIPES. Nosotros hacemos encuestas de demandas de hogares residenciales, ¿no?
no tenemos una encuesta para MIPES, pero el INEI tiene una encuesta para MIPES, que es más o menos bianual, trianual, son más o menos más de 3.000 MIPES encuestadas. Y nos pusimos a buscar, nos pusimos a indagar y no encontramos ningún paper. Nadie había utilizado esa encuesta, y esa encuesta estaba ahí publicada hace, ya tenía 3 o 4 versiones, ¿no? Y nadie la había usado. Entonces dijimos, bueno, acá hay que aprovechar. Entonces hicimos un trabajo con Paulo para analizar cuál era el impacto que las TICs habían tenido en los indicadores de productividad de las MIPES, porque esa encuesta te muestra información, por ejemplo, de horas hombre, nivel de producción. Entonces se podía armar algunos indicadores de índices de productividad por sectores y ver cuánto la MIPE explica eso, cuánto las TICs explican eso, ¿no? Y una de las cosas que se encontró, evidentemente, es que el acceso a Internet, el acceso a tecnología de la información, es de los elementos que más impacta en los cambios en los niveles de productividad. Y también encontramos la varianza, ¿no? Porque se identificaron sectores y había sectores donde el impacto había sido mayor y obviamente sectores donde el impacto había sido muy pequeño o nulo. Pero no hubiéramos podido hacer eso si no es que no hubiéramos tenido esa data abierta, ¿no? Entonces la data abierta es muy importante para hacer sinergias, ¿no? Cuando hay necesidad de hacer investigación. Y otro tema importante es que, de hecho, el tipo de investigaciones que ustedes hacen nos sirve mucho porque son trabajos de escalas distintas. Una entidad pública como los CITEL tiene que manejar un sistema obligatoriamente un poco más amplio, que al mismo tiempo es más lento, ¿no? Y no podemos en una encuesta, por ejemplo, muy grande como la que hacemos en los CITEL, incorporar todo lo que quisiéramos. De hecho, nos estamos siempre peleando entre colegas, cada uno queriendo investigar un tema en particular y tendremos que estar decidiendo qué entra este año, qué no entra, sabiendo además que la encuesta en sí misma tiene que ser en cierto porcentaje constante en el tiempo y el deseo de hacer algunos datos de panel para poder incluso ir revisando elementos ya observados del pasado. Entonces, los trabajos de ustedes que representan encuestas que son representativas, que tienen la escala necesaria para sacar algunas ideas, y pueden hacer análisis específicos que nosotros de repente no llegamos a hacer en nuestras encuestas de carácter global, y entonces eso nos va nutriendo, ¿no? En ese contexto es que yo saludo y felicito el esfuerzo que hacen por hacer investigación y específicamente tocar temas de TICs en los que tenemos evidentemente un tema común. Bueno, yo rescato algunas ideas de los estudios realizados que me han inundado la mente mientras ustedes hablaban. Me pareció interesante esta relación en el caso de la MIPE, de cómo es más relevante el nivel de dominio del tema del trabajador y no del dueño. Entonces ahí mi cabeza se inundó, me acordé automáticamente de la encuesta de hogares. Todos sabemos que el nivel educativo del jefe de un hogar es una necesidad básica. Cuando uno mira necesidades básicas se encuentra acceso a agua, acceso a energía, y una variable es el nivel educativo del jefe del hogar, porque la formación de personas, la teoría económica asume y ha verificado en algunos estudios que efectivamente los hijos realmente el éxito de un hijo está muy correlacionado a lo que hace el padre, a la observación de lo que el padre hace, con lo cual el nivel educativo del jefe del hogar es relevante porque tiene un impacto directo en el resultado de los miembros de ese hogar. Y eso no se correlaciona con el tema de las MIPES, ¿no? En este caso lo que encuentras es que lo más relevante en el impacto en el uso de las TICs es el conocimiento del trabajador y no el conocimiento del jefe. Y automáticamente correlacioné ese resultado con otra experiencia, ya no con la teoría, sino con la experiencia, que también se la comentaba hace unas semanas a Rafael, que tiene que ver probablemente con la hipótesis de cómo es que surgen las MIPES en el Perú. Y me acordaba de mi experiencia como padre de familia, ¿no? Yo tengo una hija que ya está en la universidad, y yo le contaba a Rafael que cuando iba a las reuniones de padres, ¿no? En realidad yo era un foco extraño, yo era el trabajador dependiente, funcionario público, y en la mesa estaba rodeado de microempresarios, ¿no? Y cuando tú conversabas con los microempresarios y les preguntabas, porque yo soy bien preguntón, sobre sus negocios, lo que terminaban revelándome es que en realidad casi todos ellos empezaron sus negocios sin saber absolutamente nada de ese negocio. Eran agentes amantes al riesgo, ¿no? Eran buscadores de oportunidades, cada uno de ellos empezó buscando y probando, porque fueron probando micronegocios hasta que encontraron uno que les dio, y vivieron un poco con esta filosofía de que si yo no sé, debo encontrar al que sabe,
¿no? Un poco, creo que alguien escribió esto de papá rico, papá pobre, y hablaba del el A y el B y el C, y busca los A's y eres exitoso, ¿no? Entonces, y eso es un poco lo que encontré, que efectivamente muchos empezaron negocios sin saber nada, y de hecho encontraba que no les preocupaba no saber nada. Lo único que les importaba era su lógica de que ahí había un negocio, de que ahí había plata, y que había que meterse, y hay que buscar a alguien que sepa, y hay que hacerlo, ¿no? Y empezaron a manejar sus negocios, y poco a poco fueron creciendo, explotando el conocimiento, y lo que ellos tenían de repente era esa liquidez inicial que se requería para hacer el negocio, ¿no? Entonces, de repente, eso tiene que ver con cómo es que se forman los negocios o las MIPES en el Perú, o sea, cuál es el proceso de creación. En el caso del e-government, ahí hay varias cosas, ¿no? De hecho, no es posible desarrollar plataformas digitales si no hay credibilidad, ¿no? Tienen que ser buenas. Si no son buenas, generas un retroceso grande, ¿no? Porque cuando algo no funciona bien, la gente va a ser mucho más reacia a volver a ello, ¿no? De hecho, ayer teníamos una reunión con empresas de telecomunicaciones hablando de sus plataformas múltiples, y una de las cosas que encontrábamos era que yo les decía es que cuando tú ensayas ciertas transacciones en las páginas web o las ensayas en las aplicaciones celulares, no funcionan. Cuando funcionan, cuando las hago por teléfono. Por ejemplo, quiero hacer una recarga de datos, ¿no? Cuando he probado recargas de datos por el aplicativo web, horas o días sin que me lo hagan. Cuando lo he probado por la página web o el mensaje de texto, me ha pasado a veces lo mismo. Cuando lo hago por teléfono, funciona automáticamente o presencialmente. Entonces, si todas las plataformas no funcionan igual, entonces las plataformas pierden credibilidad y el objetivo final se pierde, ¿no? Entonces las vas a tener a la gente yendo a la oficina o llamando por teléfono, no porque necesariamente tenga un sesgo conductual de querer ver personas para pensar que hay confianza, sino que en realidad el mismo sistema le generó la desconfianza porque no funcionó bien. Por eso que es fundamental que cuando se desarrollan plataformas, incluso en e-government, desde el arranque se piensen que tienen que salir bien, ¿no? El sistema prueba-error, no es tan viable en este caso porque pierdes credibilidad desde el inicio. Entonces hay que salir pensando que desde el inicio que tiene que salir bien. El Estado también necesita probablemente mayores mecanismos de incentivos, ¿no? En el caso peruano, las entidades públicas se les motiva, se les insta a tener plataformas digitales, pero en realidad no se ha pensado mecanismos de incentivos adicionales que en cierta forma fuercen o aceleren un poco más el proceso, ¿no? De hecho, hoy día es más viable. Yo diría que hace 4 años con el acceso a Internet teníamos que era mucho más pequeño. Todavía pensar en eso hubiera sido un poco complicado, pero hoy día con el nivel de acceso a Internet que tenemos, que ya es bastante alto, es posible pensar en exigir con mayor firmeza a las entidades públicas desarrollar soluciones con algún tipo de incentivo que las condicione, ¿no? El Ministerio de Economía tiene, por ejemplo, un PPR, que es presupuesto por resultados, y ahí podrían apretar un poco y decir, oye, mira, tu presupuesto por resultados se va a considerar como un indicador de desempeño, no solamente el tener soluciones digitales, sino también el que tengas los indicadores que muestren que son efectivas y que se usan. Porque ese es el otro tema, ¿no? Que va un poco con la línea de la MIPE, porque si el hecho de que el jefe no sepa de lo que está haciendo y que dependa mucho del trabajador, también tiene un riesgo, ¿no? Porque el trabajador está pensando en el servicio, pero los jefes tienen que estar viendo un poco más del tema desde arriba y tienen que tener indicadores que muestren que lo que se ha hecho funciona bien. Entonces, tiene que haber plataformas, soluciones, pero hay que medirlas también. Hay que medir cuánto se usa y hay que medir efectivamente si el uso está resolviendo el problema, ¿no? Si efectivamente cumple su rol. Sobre el tema del acceso, desde el tema de la demanda, yo creo que se podrían explorar temas conductuales, ¿no? Un poco de economía del comportamiento y en el futuro pensar en técnicas un poco basadas en economía experimental, ¿no? Porque en una encuesta efectivamente las personas incluso tienen sesgos naturales al momento de responder a una encuesta. Ese tipo de temas son los temas que te quedan, ¿no?, ad hoc como para hacer experimento. El otro tema que también alguna vez nos conversamos respecto de las aplicaciones es la competencia entre las aplicaciones, y eso también es un tema conductual, ¿no? Nos encontramos todas las entidades públicas creando aplicaciones, ¿no? Y las privadas también. Entonces, al final lo que se encuentra el ciudadano es con una mesa gigante de aplicaciones.
y el usuario tiene que elegir qué aplicaciones carga y qué aplicaciones no carga. Entonces la gente vive pensando en eso condicionado con dos elementos, el uso de mis megas y el uso de la batería, ¿no? Entonces ahí hay un tema conductual y había que ensayar o evaluar efectivamente cómo es que un usuario decide o toma decisiones respecto de qué tipo de solución digital utilizar, tomando en cuenta que el mismo usuario se ve restricto. O sea, yo voy a gastar mis megas, voy a consumir mi batería, con lo cual bajo esta restricción tendré que decidir pues qué soluciones cargo y qué soluciones no cargo, lo cual determina que una aplicación o una solución digital no solo tiene que ser útil, sino que tiene que tener vida, porque si finalmente la demanda no funciona, tu aplicación se muere, ¿no? Entonces, y uno crea algo, de repente tiene un éxito inicial, funcionó muy bien las primeras 2 semanas, el primer mes, 3 meses después ya nadie lo utiliza y ya tu aplicación se murió. Luego está el tema el tema de la desconfianza. Yo ahí lo que automáticamente se me vino a la mente es el tema de economía de la información, ¿no? El tema de cómo se solucionan las diferencias en las lecturas del riesgo, ¿no? Cuando uno crea una solución, una plataforma digital, y un usuario accede a ella, en cierta forma se está dando un contrato tácito. O sea, yo tácitamente estoy aceptando un contrato. Entonces, sería contratos, ¿no? Cuando yo accedo a ese contrato tácito, yo estoy asumiendo cierto riesgo, ¿no? Y hay obviamente en ese contrato una asimetría informacional, porque yo no sé cuáles son los verdaderos niveles de seguridad del sistema que tú quieres que yo utilice, ¿no? Y obviamente la empresa que provee la plataforma sí tiene una idea mucho más clara de cuál es el nivel de seguridad que tiene su sistema. Entonces, sabiendo la gente que crea la plataforma cuál es el nivel de seguridad que tiene su sistema, habría que pensar qué mecanismos de incentivos tiene ese agente como para tratar el riesgo de su consumidor. Porque cuando existe un problema de incertidumbre y un problema informacional, el agente de menor aversión es el que tiene que buscar tratar la aversión de la contraparte, ¿no? Y hay ejemplos antagónicos que probablemente están explicados por razones más sociales. El ejemplo de las tarjetas de crédito, ¿no? Cuando o las tarjetas de débito, ¿no? Que a mí me ha pasado hace poco, de hecho le puede pasar a muchas personas, cuando uno le clonan la tarjeta de débito, uno va al banco y lo que te dice el banco es, señor, le arreglo el problema, bueno, un reclamo, no sé qué, pero compre este seguro. Entonces, en ese caso, lo que le dice el banco al usuario es, compre un seguro para cubrirse del riesgo de que tu tarjeta sea clonada. Ese caso es muy distinto de la prima o del que uno asume por el uso de un seguro vehicular, por ejemplo. Cuando uno paga un seguro vehicular y uno paga una prima, lo que está haciendo la empresa aseguradora es en cierta forma trasladarte el riesgo sabiendo que yo no conozco tu conducta. O sea, hay un tema de riesgo moral, ¿no? Entonces uno paga su prima porque obviamente la empresa que me asegura no sabe exactamente cómo yo me conduzco en mi vida, con lo cual yo asumo parte del riesgo. Pero en el caso de la tarjeta de débito eso no ocurre exactamente, ¿no? O sea, yo uso la tarjeta de débito donde efectivamente existan canales para utilizarla. Si a mí me clonan la tarjeta de débito, a mí no me han clonado, yo no he hecho nada indebido, a mí no me han clonado el sistema, han clonado tu sistema, el sistema que tú me vendiste. ¿Por qué debo asegurarme yo? Asegúrate tú, ¿no? Entonces la pregunta es, en ese caso, el agente que debería tratar el riesgo es el banco, debería tratar del riesgo, la incertidumbre al usuario. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque hay explicaciones estructurales que explican que el usuario no tiene choice. Ya entramos a un tema de mercado. O sea, la falta de opciones, ¿no? La necesidad hace que el usuario, que debería averso al riesgo frente a ese tipo de ofertas, más bien se muestre amante, ¿no? Pero algo parecido creo que ocurre aquí. Los agentes que emiten plataformas digitales tienen que, en cierta forma, tratar de generar un mecanismo incentivo que le resuelva o le trate un poco la incertidumbre al usuario. Y la información, de hecho, es una variable importante, ¿no? La señalización en problema de incertidumbre es fundamental para trasladar el mensaje, hoy esta plataforma es segura, ¿no? Y si en esta plataforma hubiera algún tipo de transacción financiera, incluso asumir, ¿no? La responsabilidad de lo que financieramente te pueda pasar, porque tú estás accediendo a un contrato tácitamente, ¿no? Bueno, yo son algunas ideas que se me vienen a la mente, y cuando uno ve investigación esto se activa y no para, entonces ya se te empiezan a ocurrir nuevas cosas. Y eso es por lo que les agradezco, ¿no? Porque estar aquí, escucharlos, te activa, además de que ya les conté las otras externales positivas y los felicito pues por el esfuerzo. Gracias.
Muchísimas gracias. Realmente a nuestros comentaristas que leyeron todos los papers y a todos los asistentes, particularmente a nuestros funcionarios públicos que tienen una agenda muy recargada, entonces el tiempo que estamos compartiendo es muy importante. También a los profesores, a los abogados, a los investigadores, a los interesados en estos temas. Es importante que avancemos trabajando en comunidad y nutriendo los resultados y las preguntas de investigación de tal modo que puedan ser tomadas y que los jóvenes puedan hacer tesis y puedan ayudarnos con información procesada para seguir avanzando. Entonces, sin más, y también tomando el nombre del Consejo Directivo del Instituto de Estudios Peruanos, siempre tomar este espacio como un espacio de diálogo abierto a debates y a presentaciones, y sigamos en comunicación con nuestras tecnologías y viendo cómo seguimos avanzando. Muchísimas gracias a todos ustedes.